Bienvenidos a Foros HRN-TSI. El tema de hoy: el impacto de los ninis en la sociedad. ¿Cómo incorporar a la fuerza laboral a los más de 900,000 jóvenes que no estudian ni trabajan en Honduras? Bienvenidos, qué gusto estar de nueva cuenta con ustedes en este último día del tercer mes del año. Vamos avanzando raudos, rápidos en el tiempo. Seguramente estamos viviendo tiempos felices porque entre más rápido pase el tiempo, pues seguramente a eso se debe. Aquí estamos en un nuevo espacio para hablar de un tema sin duda sensible, trascendental, no solamente en la vida de Honduras, sino de los países de Centroamérica. De hecho, hoy nuestro foro tiene incorporados también a panelistas, analistas de El Salvador y de Costa Rica, con quienes vamos a abordar el impacto de los ninis en la sociedad, es decir, los jóvenes que no trabajan ni estudian, y sobre todo buscar en este espacio las respuestas, las opciones que tienen todavía los jóvenes de nuestros países para incorporarse a la fuerza laboral y además también proseguir con su proceso de formación en los sistemas educativos públicos de nuestros países. La bienvenida a Foros HRN-TSI para nuestra estimada y querida Jackie Redondo. Licenciado, es un gusto estar con usted y también con todas las personas que nos escuchan y que nos miran. Hoy vamos a analizar un tema sumamente importante y lo bueno es que tenemos data, como usted decía, a nivel centroamericano sobre los jóvenes que no estudian y que no trabajan. ¿Qué le parece si de inmediato vamos a saludar a nuestro panel de lujo para que usted conozca un poco más de las personas que van a estar con nosotros esta próxima hora y media analizando el caso de los jóvenes que no estudian y que no trabajan, mejor conocidos como los ninis? Vamos hasta Costa Rica y le damos la bienvenida al doctor Leiner Vargas. Él es economista del Centro Internacional de Política Económica de la Universidad Nacional de Costa Rica. Bienvenido, doctor. Pues buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí con nosotros. Aquí en Honduras se encuentra la oficial de política económica del Consejo Hondureño de la empresa privada COEP, Jenny Antúnez. Bienvenida. Muy buenos días, Jackie. Buenos días a todos. Un gusto estar aquí. Muchas gracias. Nos vamos ahora hasta El Salvador, en donde le damos la bienvenida a Francisco Celada. Él es secretario general del Sindicato de Maestras y Maestros de Educación Pública de El Salvador. Bienvenido. Muy buenos días, Juan Carlos. Muy buenos días, Jacqueline. Muy buenos días, distinguidos panelistas, y un saludo para todos desde El Salvador. Vamos a comenzar, licenciado, análisis de Costa Rica, El Salvador y Honduras. Sí, bueno, entramos en materia. Doctor Leiner Vargas, gracias por acompañarnos de nueva cuenta en Foros HRN-TSI. ¿Cuál es el escenario actual de Costa Rica respecto a este que es un fenómeno? ¿Cómo le ha ido a Costa Rica respecto a la reducción, al ensanchamiento de las cifras que manifiesta este fenómeno de los jóvenes que no trabajan ni estudian? Qué gusto saludarlo, doctor Vargas. Buenos días a todos y buenos días a mis colegas panelistas. La verdad, el país ha sufrido muchísimo este proceso, digamos, de reapertura posterior a la pandemia. Ha generado también un ensanchamiento de las brechas en el mercado laboral. Si bien la tasa de desempleo abierta ha caído y está ahorita regresando a los niveles del 7%, digamos, básicamente lo mismo que teníamos en la situación pre-pandemia, la situación de composición al interior de la fuerza de trabajo sí muestra un creciente número de personas que están en lo que llamamos en una nebulosa del mercado laboral. Es decir, se desconoce exactamente qué es lo que hacen. Ya son personas económicamente activas, es decir, ya superan la edad para
para trabajar no están inscritas en ningún centro educativo, universidad, colegio, instituto como el INA en Costa Rica, que es el Instituto Nacional de Aprendizaje. Y entonces la gran pregunta que se hace el propio gobierno y las autoridades es ¿cómo están sobreviviendo esta población? Estamos hablando de una población que va entre los 100 y 150 mil personas, entre ellas, muchas de ellas entrarían en la categoría que vamos a hablar el día de hoy, que son personas que no estudian, no trabajan, pero sobreviven en el sistema económico. Y de eso podemos hablarles porque efectivamente lo que está pasando es que si bien hay trabajo, las personas no necesariamente están calificadas para los trabajos que se ofrecen en el mercado laboral y en mucho también los muchachos de clase media baja y de clase media no quieren trabajar en las actividades, digamos, de oficios de baja calificación, que es donde se ha venido generando más empleo, sobre todo después de la apertura del sector turismo. Bien, de 100.000 a 150.000 personas que no estudian y que no trabajan han identificado en Costa Rica. Muchas gracias, doctor. Aquí en Honduras, el Instituto Nacional de Estadística revela que de 2018 a 2023 pasaron de 791.000 a 971.000 personas que no estudian y que no trabajan. Realmente esta cifra se mantiene porque estos datos son de 2023. Jenny Antunes, como oficial de política económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, ¿qué cifras manejan ustedes aquí en nuestro país? Sí, así es, Jackie. En Honduras tenemos esta terrible situación que son más de 900.000 jóvenes que no estudian ni trabajan. Estamos hablando de que 3 de cada 10 jóvenes que podrían estar insertos en la actividad productiva no lo están haciendo, no están estudiando. Y bueno, efectivamente estos datos se han venido incrementando. Por ejemplo, si los comparamos con el 2014, hace 10 años eran 800.000 jóvenes, es una cifra todavía alta, pero aún en el año 2024 estamos hablando de 937.588 jóvenes que no estudian ni trabajan. Y además de esto, en Honduras tenemos esta situación que son más mujeres las que se encuentran en esta situación. Estamos hablando que el 73%, o sea, más de 600.000, más de 700.000 de estos jóvenes son mujeres que no están insertas en una sociedad, en una actividad, productiva, y obviamente pues esto tiene repercusiones, ¿verdad? Es decir, que al momento que estas jóvenes quieran insertarse al mundo laboral, pues quiere decir que no van a tener las competencias, no van a tener la experiencia laboral que hoy en día se requiere para poder trabajar. Bueno, estamos empezando a explorar y aproximarnos a este fenómeno y estamos viendo cómo el mismo realmente tiene una incidencia casi que generalizada. Cifras menos, cifras más entre los países, pero estamos frente a un fenómeno profundamente arraigado, profundamente arraigado. ¿Cómo ha vivido El Salvador? Le pregunto también al licenciado Francisco Zelada, ¿cómo ha estado viviendo El Salvador este fenómeno y cómo se ha manifestado particularmente a nivel del sistema educativo? Igualmente también son los mismos reportes que recibimos de Guatemala. Nos hemos aproximado un tanto a las cifras que maneja también Panamá, pero en El Salvador, ¿cómo se ha manifestado el tema, particularmente, el licenciado Zelada, a nivel de los jóvenes salvadoreños que no estudian? ¿Cómo ha sido esta primera etapa o este inicio del año lectivo en El Salvador respecto a los jóvenes que siguen fuera también del sistema educativo público? En el caso de El Salvador tenemos nosotros una situación muy particular que también ha sido afectada por la baja natalidad. Hemos tenido una población que va envejeciendo en los últimos años y los estudiantes que nos han faltado en los centros educativos realmente
han alcanzado cifras históricas. Por ejemplo, del año 2023 al año 2024, el sistema educativo registró más de 20,000 estudiantes menos que en el año 2023. La matrícula del 2024 fue inferior en más de 20,000 estudiantes en comparación con la matrícula del año 2023. Y para el año 2025 nosotros creemos, como organización profesional y que monitoreamos estos temas en nuestro país, creemos que la diferencia incluso podría ser mayor, a tal grado que el número de estudiantes que podría faltar del año 2024 al tránsito del año 2025 podrían alcanzar cifras históricas de unos 25,000 estudiantes menos. Sin embargo, nosotros no atribuimos este fenómeno directamente al fenómeno de los ninis, debido a que en el caso nuestro, estudiando las particularidades de la matrícula escolar, la falta de estudiantes se debe profundamente y así muy marcadamente a la falta de niños. Es decir, las familias están optando por tener menos hijos. Cuando se revisa el censo del 2024, se determina que, por ejemplo, las mujeres que tenían 5 o más hijos en el censo anterior, ¿verdad?, del 2007, se comprobó que superaba el 13%. Sin embargo, ya para el censo del 2024, esta cifra cayó al 4.4%, ¿verdad? Entonces, este es un fenómeno que nos ha ido golpeando. Pero pasando al tema exclusivo de los ninis, ¿verdad?, que es una preocupación que impacta a todos los países del mundo, pero en particular a Latinoamérica y más en específico a los países de Latinoamérica. Yo escuchaba, por ejemplo, la cifra de ninis que compartía con nosotros el doctor Vargas, ¿verdad? Y la cifra que se maneja en Honduras con relación a los ninis, que son alrededor de 900,000 jóvenes que ni trabajan ni estudian en Honduras. El tema de la definición de este grupo etario tiene que ver con la composición, la discusión política de los diferentes países, y en el caso de nosotros, estos jóvenes se han definido entre 15 y 29 años, digamos, este grupo etario que ni trabaja y ni estudia. Sin embargo, nosotros también manejamos una cifra que es bastante significativa, en virtud de que nuestro país cuenta con una población de aproximadamente 6 millones de habitantes, y sin embargo esta población o este grupo etario que se encuentra entre los 15 y los 29 años de edad, que ni trabaja ni estudia, representa una cifra de 402,850 jóvenes que ni trabajan ni estudian. Estamos prácticamente hablando de una cantidad que significa la mitad de los jóvenes que en Honduras no trabajan ni estudian. Este ha sido un fenómeno alentado por administraciones anteriores, en virtud de que se promovió mucho durante uno de los gobiernos de un expresidente que recientemente ha fallecido en Nicaragua. Se promovió mucho el que los jóvenes podían vivir sin trabajar y sin estudiar con un subsidio que el Estado les podría dar. Y en ese contexto es en el momento histórico en que se desarrollaron las pandillas, aumentó el crimen organizado, las economías calientes fue uno de los temas que se discutía, porque realmente el impacto de estos grupos que ni trabajan ni estudian finalmente termina con corroer a las sociedades y permitir que los grupos criminales logren hacer de las suyas,
¿verdad?, ante la vulnerabilidad de estos grupos, en el sentido de que no tienen garantizados sus ingresos y encuentran en las actividades delictivas una oportunidad para sobrevivir. Esta es una de las preocupaciones que como salvadoreños hemos tenido, y en los últimos tiempos algo se ha estado haciendo con relación a este fenómeno que enfrentamos los salvadoreños. Bueno, podrá ser que en cifras veamos diferencias, sí, diferencias, pero cuando en porcentaje nos damos cuenta de que más o menos el 24, el 25% de la población, que los ninis o que los jóvenes que no trabajan ni estudian representan el 24, un poco más de la población salvadoreña, si estamos, como decía el licenciado Zelada, frente a un también fenómeno muy preocupante en el hermano país. Así es. En el caso de nosotros, Juan Carlos, en el caso de nosotros realmente, cuando lo traducimos a porcentajes con la PEA, que es la población económicamente activa, es un dato alarmante porque significa el 36.6% de este grupo etario, y que el mayor impacto, tal como lo decía uno de mis compañeros, ¿verdad?, impacta generalmente a las mujeres, ¿verdad?, porque en el caso nuestro el 11.6% son hombres y el 25% son mujeres, ¿verdad? Son las que más sufren este fenómeno, y particularmente se da de manera más marcada en el área rural del país. Bueno, imagínense ustedes, las cifras no mienten. Ya Costa Rica nos ha dicho ninis de 100.000 a 150.000, ya en Honduras más de 970.000, siendo el 73% las mujeres las que están pues pagando un poco más, y en El Salvador 402.850. ¿Qué se está haciendo en Costa Rica para insertar a estos jóvenes al trabajo, a la vida laboral o a los estudios? ¿Cuáles son esos diferentes programas integrados que están haciendo para poder impactar en estos de 100.000 a 150.000 jóvenes, doctor Vargas? Sí, lo primero, quería resaltar el hecho de que muchos de los que están en este rango poblacional son mujeres, y esa es una característica que nos habla de la exclusión del mercado laboral, sobre todo de la mujer joven. Y como bien se ha dicho, en el caso nuestro, la población, digamos, se ha venido reduciendo en términos del, digamos, bono generacional, prácticamente ya desapareció. Estamos envejeciendo como sociedad, y este fenómeno está excluyendo dentro de la fuerza laboral a las mujeres en particular. Este es un tema que se abordó en el último informe de la OCDE, de la OSD, la última publicación que salió hace 3 semanas sobre Costa Rica, y una de las preocupaciones más fuertes es el tema de que la PEA femenina es apenas del 40%, mientras que la PEA masculina es del 60%. Es decir, tenemos un rezago en la inclusión laboral de las mujeres. ¿Qué se está haciendo? Bueno, ¿o qué se puede hacer en este tipo de casos? Lo primero es que tenemos que repensar la forma en cómo le hablamos a los niños y a los jóvenes del trabajo. Durante muchos años en nuestra sociedad, los oficios, no necesariamente las profesiones, los oficios tenían un proceso de aprendizaje de abuelo a padre, de padre a hijo, e inclusive los abuelos se encargaban de educar a sus nietos en los oficios. Y este proceso es importantísimo, porque a pesar de que se excluye del trabajo formal a los niños, el que aprendan a hacer un oficio
en su edad de jóvenes y lo combinen con sus actividades educativas formales, les permite tener una alternativa mientras el mercado laboral les da mejores oportunidades. Este es un tema que durante algunos años la ampliación de los derechos humanos de tercera generación empezó a decir no deben de trabajar los niños o los jóvenes en ninguna cosa. Pero doctor, al contrario, durante muchos años esto ha venido excluyendo a los muchachos de las actividades de aprendizaje. Doctor, pero ¿han identificado algunos programas que están ayudando a los jóvenes que no estudian y que no trabajan, que ya estén en ejecución en Costa Rica? Sí, lo primero es garantizarle a las mujeres el cuidado de sus niños para poder participar del mercado laboral. Muchas de estas muchachas jóvenes están fuera porque son excluidas por estar en edad de procreación o son excluidas porque tienen uno o dos hijos y no tienen quien cuide a sus hijos para ir a la escuela, para ir al colegio o para ir al trabajo. Y el segundo programa es un programa de educación rápida en el INA. Es un programa que permite, digamos, que los muchachos puedan iniciar una formación rápida en inglés, en tecnología y en un oficio que por lo general tiende a ser algo más, digamos, más clásico, mecánica, hotelería, cocina, programas que les permiten a ellos tener una formación rápida. Porque muchos de los muchachos hace 2, 3, 4, 5 años salieron del mercado, dejaron de estudiar y necesitan una recalificación rápida para poder entrar al mercado laboral. La estrategia se llama BETE, que es una forma muy coloquial de decir en Costa Rica empleo, y entonces ese programa les ofrece un auxilio durante ciertos meses para que puedan enrumbarse rápidamente a una actividad laboral. Eso es lo que tenemos en Costa Rica en este momento. Probablemente no sea todo lo que hay que hacer, pero es un programa que ha venido impactando sobre todo a los jóvenes que han salido de la educación y que no tienen oportunidad de ir a la universidad. Bueno, y en lo que abordaba el doctor Vargas, comenzamos a darnos cuenta por qué los países de la región, o por qué en los países de la región se ha acentuado, se ha agudizado este fenómeno, se ha arraigado prácticamente este fenómeno. Y es el hecho de que, y no sé si coincidirán nuestros panelistas en esto, nos hemos quedado nada más, y bueno, podemos hablar más por el caso de Honduras, que es el que conocemos obviamente, nos hemos quedado más analizando cifras, repasando en las causas que ya las conocemos y no hemos avanzado en la implementación de políticas públicas y mucho menos a nivel del sector público y del sector privado en la articulación de estrategias que permitan desde los dos sectores abordar el fenómeno y buscar las soluciones, porque esto evidentemente tiene soluciones como igualmente también exige respuestas. Si nos quedamos como nos hemos quedado en Honduras nada más revisando las cifras, nos vamos a asustar más. Por ejemplo, si tenemos que decir que 3 de cada 10 jóvenes en Honduras entre los 12 y los 30 años no trabajan ni estudian, obviamente es para salir corriendo, ¿verdad? E igualmente también que sea el 72% de las mujeres jóvenes las que son mayormente afectadas por este fenómeno, igualmente también es una cifra como para salir corriendo. Licenciada Antúnez, desde el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, ¿se ha venido trabajando o se ha venido aproximando al gobierno, bueno, en este caso el gobierno de turno, en la articulación de iniciativas, de estrategias
interrelacionadas que permitan el abordaje y sobre todo empezar a buscar respuestas frente a fenómenos como este. Así es, bueno, desde el COEP siempre hemos estado en la disposición de trabajar. El COEP forma parte del Consejo Económico y Social, donde se abordan estos temas sociolaborales. Particularmente desde el COEP hemos solicitado que se pueda implementar, bueno, una vez que se derogó, ¿verdad?, la ley de empleo por hora, que era una alternativa precisamente que le daba oportunidad a los jóvenes para que se pudieran contratar, sobre todo ahorita que vemos que ya viene la Semana Santa, que hay oportunidad y que el sector turístico reactiva mucho empleo. Entonces, la ley de empleo por hora permitía que estos jóvenes pudieran tener una alternativa de empleo. Se ha solicitado también, y en base al convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo, que habla del empleo parcial, se ha solicitado esta nueva alternativa para poder contratar a más jóvenes, ¿verdad? O poder contratar, que es una alternativa de contratación. Y bueno, pues hasta la fecha no hemos recibido respuesta, y esa ha sido una temática que se ha llevado, como le decía inicialmente, al Consejo Económico y Social. También desde el COEP hemos hecho una propuesta que denominamos el Pacto por el Empleo, que era esta propuesta con 10 medidas específicas para abordar no solo el tema del desempleo como tal, sino el tema de la informalidad, que es un tema que consideramos nosotros que es lo que también afecta a este desincentivo que tienen los jóvenes para poder insertarse en el mercado laboral. Así que bueno, tenemos estas formas de poder contactar con el gobierno y de poder trabajar juntos, pero aún así desde el sector privado pues también no nos hemos quedado sentados, ¿verdad? Y hemos seguido avanzando. Me gustaría mencionarles, por ejemplo, que tenemos un portal, el portal de Empleo Conecta HN, que es este portal que es totalmente gratuito y que permite conectar empresas y jóvenes para que puedan conseguir un empleo. Y por mencionarle un dato, ¿verdad? Ahorita tenemos más de 800 plazas disponibles, tenemos más de 300 empresas que están inscritas en este portal, y que, bueno, es una oportunidad también para que podamos mejorar, digamos, o tratar de ayudar en toda esta problemática. Bueno, muchas gracias. Y estamos viendo pues las medidas que están utilizando países centroamericanos, viendo en Costa Rica, muy interesante estas dos medidas que ya están poniendo en ejecución para los jóvenes que no estudian y que no trabajan, entre ellos el tema de las guarderías para que las madres puedan ir a trabajar mientras les cuiden a sus hijos, y el otro proyecto que decía el doctor Vargas, que es la especialización en oficios, porque en muchos casos ya hay demasiados licenciados, así que la educación tiene que reorientarse. Son las dos medidas puntuales que se están tomando en Costa Rica que llaman muchísimo la atención, pero la pregunta es, y nos vamos a ir a El Salvador con don Francisco Zelada, es ¿por qué nos cuesta tanto a nosotros orientar adecuadamente un diseño de decisiones políticas para atender a este segmento, viendo que son las cifras sumamente altas? ¿Por qué cree que nos está costando tanto, señor Zelada? Bueno, en el caso particular de El Salvador tiene que ver con los vaivenes políticos. Cuando hay cambio de gobierno aquí en este país, se echa al trasto todo esfuerzo hecho por el gobierno anterior, pasando incluso por el tema de los proyectos educativos. Ese ha sido un problema que creo que no es exclusivo del país, pero que no nos deja avanzar, ¿verdad? En el caso de gobiernos anteriores, este fenómeno se ha tratado de manera involutiva, a tal grado que en lugar de bajar la cifra ha venido en aumento. Y en este momento histórico nosotros vemos que se están haciendo algunas cosas interesantes, se están tomando algunas medidas, pero consideramos que no son suficientes. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social de El Salvador tiene proyectos por medio del cual envían a jóvenes a trabajos temporales, particularmente a Estados Unidos, en donde se encuentra el 86% de nuestra población migrante. Es allí, ¿verdad?, donde se encuentran las relaciones
más desarrolladas las relaciones diplomáticas y por tanto en este tema laboral ha permitido que varios jóvenes asistan. Otra medida que se toma, pero que a diferencia de Costa Rica, que se le da la oportunidad al joven que trabaje, pero al mismo tiempo se le ofrece una guardería. En este caso, la guardería se le ofrece acá al país, según la ley Crecer Juntos, solo en algunas instituciones de Estado y solo a los trabajadores que ya se encuentran laborando. Es decir, hay una diferencia en cuanto al tratamiento de esta medida. Otra de las situaciones es que también se debe valorar el esfuerzo que está haciendo la empresa privada. Han creado un programa que se llama Te Coloco y eso ayuda también a que los jóvenes logren ingresar a la plataforma, dejar sus datos y posteriormente los pueden llamar, ¿verdad? Pero hay otra situación que es preocupante en este país y es que muchos jóvenes, aunque tengan la oportunidad de trabajar, no lo hacen porque en los últimos años este país ha sido sujeto de muchas remesas y eso ha frenado también el deseo de trabajar en muchos jóvenes, sobre todo del área rural. Y por eso es que nuestras cifras son bastante preocupantes en este sentido. Y creemos que esto también tiene a la base una situación política en donde los gobernantes, que no sé si en otros países de la región la dinámica electorera es similar a la nuestra, pero aquí cada 3 años hay elecciones para diputados y alcaldes y cada 5 años hay elecciones presidenciales. Es decir, constantemente estamos en elecciones y a los políticos no les gusta presionar a este segmento de la población porque podrían perder votos en las urnas. Entonces creo que este podría ser uno de los factores por los que los políticos no atienden de manera integral este fenómeno como deberían. Porque, por ejemplo, las medidas que yo he señalado acá son medidas paliativas, pero no hay políticas públicas orientadas a transformar las estructuras sociales que han permitido que este fenómeno por lo menos se mantenga. Bueno, tenemos que hacer nuestra primera pausa comercial en Foros HRN-TSI y seguimos con el doctor Leiner Vargas, la licenciada Jenny Antunes y el licenciado Francisco Celada desde El Salvador. Seguimos en Foros HRN-TSI. Doctor Leiner Vargas, en Costa Rica, como pasa en El Salvador, como pasa en Honduras, estamos enfrentando un fenómeno de duras implicaciones y que prácticamente ha institucionalizado este fenómeno. Lamentablemente no se ha avanzado o no se ha abordado, más bien, ¿considera usted este fenómeno desde su estructura misma, desde políticas públicas, desde estrategias articuladas, y solamente nos hemos quedado en la región apagando fuegos, abordando un fenómeno nada más de una forma cortoplacista, es decir, lo que dura un gobierno en el poder, sin encontrar respuestas estructurales a un fenómeno que ya a esta altura es estructural? ¿Con qué tipo de obstáculos se siguen topando los jóvenes costarricenses? ¿Cuáles son las dificultades que aún persisten en el país, precisamente en la articulación institucional de capacidades y políticas públicas? Sí, lo importante de aclarar es que este fenómeno es multifacético. No podemos tipificar a un NINI solamente del lado de la oferta de trabajo. Es decir, puede estar sucediendo también un efecto en la demanda, es decir,
la personalidad de los ninis tiene una peculiaridad, y es que en algunos casos tienen opciones de trabajar, pero no desean hacerlo. Y entonces tenemos que separar la parte, digamos, del problema que tiene que ver con el mercado laboral per se. En el caso, por ejemplo, de las mujeres, que te decía, es un tema más de exclusión o de obligaciones de cuidado por razones culturales, de que las dejan en el hogar para que cuiden a los adultos mayores o para que tengan por un rol más de carácter, digamos, histórico y de desigualdad. Pero en algunos casos, y quisiera referirme a esto en este bloque, se refiere a personas jóvenes que por una cultura no quieren trabajar y se acostumbraron a vivir al auspicio de la madre o de sus padres. Sus padres en algún momento ya no saben qué hacer con ellos, ¿verdad? En algunos casos llegan a tener 20, 25 y hasta 30 años y están en su cuarto la mitad del día guardados, salen a comer a su cocina y los padres no saben qué hacer con ellos. ¿Ah? Obviamente estos muchachos requieren una atención especializada porque ya no se trata simplemente de ofertarles un trabajo, se trata de cambiar un poco su perspectiva del mundo. Y en esto las redes sociales y los instrumentos tecnológicos se han acostumbrado, o muchos de ellos viven sujetos a ese tema. Y entonces es difícil sacarlos al mercado laboral. Y en algunos casos, estos muchachos van a un trabajo y fracasan porque no han tenido esa posibilidad de socializar dentro del mercado laboral. Esto es muy importante pensarlo desde la parte colegial de cómo ir llevando a los muchachos a las empresas, no necesariamente para que trabajen, sino para que conozcan, experimenten de manera mucho más viva lo que es participar del mercado laboral. Otro tema fundamental es la flexibilización de la jornada laboral para evitar que los muchachos, digamos, vean el trabajo como un suplicio. ¿Ah? Pueden empezar, como decía la compañera Jenny, en jornadas de un cuarto, de medio tiempo, pueden empezar en jornadas de fin de semana, trabajando 1 o 2 días. Esto puede ayudar muchísimo porque se trata no solo de personas o de seres humanos que necesitan un trabajo, sino que además necesitan acostumbrarse a esa condición laboral. Y de parte de los padres, definitivamente, en el caso de estos muchachos, hay que dejar de ser alcahuetes y de verdad poner desde muy temprana edad, desde los 18 años en adelante, mucho más reglas de trabajo en casa. Bien, gracias, doctor Vargas. Y sabemos de que tenemos un problema. Sabemos de que hay algunos países que están haciendo esfuerzos para implementar programas para insertar a los jóvenes que no estudian y que no trabajan a una vida normal, a una sociedad. Pero ¿cuáles han sido esas decisiones que han tomado gobiernos, y vamos a ubicarnos en el gobierno de Honduras, que lamentablemente han impactado de forma negativa en el tema de los jóvenes que no estudian y no trabajan, licenciada Jenny Antúnez? Sí, gracias, Jackie. Como lo mencionaba anteriormente, creo que una de las decisiones que ha venido a impactar de manera grave ha sido el tema de la derogación de la ley de empleo por hora, que era esta alternativa, y como bien decía el doctor Vargas, es una alternativa que permite que los jóvenes puedan tener, digamos, esta primera oportunidad de empleo, tener su primer ingreso y trabajar por horas, o sea, y hacerlo, digamos, en temporadas que probablemente no puedan estar estudiando.
Creo que ha sido una de esas decisiones que realmente ha afectado. Y bueno, a nivel de contexto, sí tenemos que mencionarlo, ¿verdad? Tenemos que mejorar la confianza. Honduras es un país que necesita atraer más inversiones, necesita generar confianza en el inversionista internacional, pero también en el inversionista nacional para poder generar estas oportunidades de empleo. Si bien es cierto, cuando uno analiza cuál es la problemática de los ninis y analiza por sector, por ejemplo, en Honduras, vemos que de estos 937,000 jóvenes, el 57% están en las zonas rurales. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Bueno, tratar de llevar más programas que vayan orientados a las zonas rurales donde están estos jóvenes, donde se les pueda brindar una oportunidad de contratación parcial, podría ser, ¿verdad?, para iniciar, y que obviamente esto vaya acompañado de una buena formación profesional, porque de nada sirve que tengamos plazas vacantes si los jóvenes no tienen las capacidades para poder emplearse. Entonces, el tema de la formación profesional es fundamental. El tema de que en Honduras, por ejemplo, no funcione correctamente el Instituto de Formación Profesional y pueda llegar a estas zonas donde hay más jóvenes y donde estos jóvenes están en estas condiciones de exclusión, es fundamental si queremos que estos jóvenes puedan insertarse correctamente al mercado de trabajo. Licenciado Celada, dentro de este fenómeno macro o dentro de este fenómeno estructural, el doctor Vargas hablaba de una especie de subfenómeno, no sé si cabe el término, y es el hecho también de un segmento dentro de estos jóvenes que no trabajan ni estudian, que intencionalmente no quieren trabajar ni quieren estudiar. Es posible que también dentro de este fenómeno estructural se esté manifestando en El Salvador este otro fenómeno, es decir, jóvenes que sobre todo como pasa en Honduras, están dependiendo de lo que sus padres que están en Estados Unidos o de sus parientes mayores o de sus hermanos mayores que están en Estados Unidos, pues se acostumbraron a recibir los dolaritos, ¿verdad? Las remesas, y que por eso, bueno, no les interesa tampoco ni trabajar ni mucho menos estudiar. Yo creo que al igual que en Costa Rica, pues ese fenómeno también existe acá. Hay muchos jóvenes que se dedican a jugar videojuegos, se encierran en sus habitaciones, no salen durante todo el día, únicamente para tomar los alimentos, mientras sus padres se encuentran trabajando. En El Salvador algunas opciones han habido, pero al igual que en Honduras se han cerrado algunas oportunidades. Por ejemplo, acá se clausuró el INSAFOR, que era una institución que se dedicaba a formar jóvenes sobre todo para empleos técnicos, para carreras técnicas, para oficios. Sin embargo, estas instituciones que era una institución, pero con varias dependencias a nivel de país, se fueron cerrando paulatinamente. El otro fenómeno que se ha dado es que se ha descuidado el agro, pero esto ha sido de forma histórica a partir de los últimos 30 años. Entonces las comunidades de la zona rural ven poco interés en dedicarse a estos trabajos agrícolas en virtud de que se invierte más de lo que finalmente se obtiene al vender la cosecha. Entonces esta es otra de las cosas que se deberían atender. Y el otro problema que también impacta y que no permite que este grupo, que algunos de estos jóvenes salgan de su zona de confort, es el tema de las remesas. Acá en el país es increíble. Hay lugares, hay ciudades como Intipucá, en el departamento de la Unión, en donde usted puede ir ahí a las 9 de la mañana y no hay ninguna actividad laboral en el pueblo. Todo está como cerrado, porque este pueblo
particularmente recibe más remesas que todos los demás pueblos del país. Entonces vemos que hay un acomodamiento a partir de esa manera asistencialista en que se ha atendido particularmente a este grupo durante años. Y creo yo que es importante que haya también confianza para los inversionistas extranjeros, porque justamente a pesar de que el tema de la inseguridad delincuencial ha sido resuelto, ya llevamos varios meses con 0 homicidios en El Salvador, pero se ha incrementado la desconfianza con el sistema jurídico. Es decir, las leyes en este país pueden cambiar de un momento a otro, y esa inseguridad jurídica tiene en alerta a los inversionistas extranjeros, y por eso también nosotros tenemos poca inversión extranjera. Creo que son como los asuntos que tenemos que resolver como país. Tenemos que generar una cultura diferente para tratar este fenómeno que nos está causando bastante daño a la sociedad, y que este también es un tema antropológico, ¿verdad? Es un tema, si ustedes quieren, ontológico, es un tema histórico, es un tema estructural, de manera que no basta con tratarlo con medidas tibias, ¿verdad? A este fenómeno hay que tratarlo a través de diferentes aristas, con políticas públicas integrales que vayan dirigidas a resolver este problema que tenemos no solo en El Salvador, sino en estos países de la región. Bueno, llama la atención lo que dice el licenciado Francisco Zelada de no atacar este medio con medidas tibias. Se necesita más fuerza, y miren que en Costa Rica, a pesar de ser los que están liderando los indicadores en tema educativo a nivel centroamericano y a través también a nivel de OCDE, los jóvenes ticos siguen enfrentando importantes barreras en el tema de la escolaridad y las oportunidades para encontrar un trabajo con las condiciones necesarias para la sociedad. ¿Qué se está haciendo para revertir este tema, doctor Vargas? Sí, bueno, la verdad es que el sistema educativo nuestro ha venido, digamos, en un retroceso importante, sobre todo en la parte pública, por razones históricas y además por el cambio tan vertiginoso que tiene la sociedad de hoy. La empleabilidad requiere de competencias muy distintas a las que hemos estado acostumbrados en Centroamérica y en Costa Rica en particular. El tema del derecho a tener, por ejemplo, una educación bilingüe es un tema fundamental para el mercado laboral de hoy en día. La oportunidad de tener acceso desde muy temprana edad a la formación en tecnología y en cómo dominar las nuevas tendencias de la tecnología es importantísimo, pero también ha cambiado la composición de la familia, del concepto de familia y de la dinámica, digamos, de acompañamiento de los niños y niñas en el proceso educativo. Así que la dimensión del problema puede ser un poco más pequeña, pero el problema que tenemos, sobre todo, de acceso en zonas rurales y en zonas urbanos marginales a todas estas oportunidades que nos da la educación de hoy en día, es un tema todavía pendiente en nuestro país. Y una cosa muy importante, y es que se ha venido desvinculando la oferta de trabajo de las calidades y de las competencias que tiene la demanda. Y eso significa que tenemos que encontrar mecanismos para que se puedan acompañar esos procesos y tengamos personas competentes para lo que necesita el mundo de hoy. Y no solamente personas con un título, ¿verdad?, que salen de la educación y que no sabemos qué van a hacer. Y en Honduras, licenciada Antúnez, ¿qué consecuencias ha tenido para esta generación significativa de jóvenes desconectados
de la educación y el trabajo, esto de lo que hablaba el doctor Vargas, es decir, esa desconexión que ha habido en cuanto a aprovechar las capacidades, los dones, orientar sobre todo la vocación del joven para matricularse a un sistema que va a promover justamente y esas capacidades y solamente esas vocaciones. Bueno, sí, en Honduras, pues uno de los grandes problemas que tenemos, pues es efectivamente que el joven al no encontrar las oportunidades o al no poder formarse en una vocación adecuada, pues obviamente no logra insertarse adecuadamente en el mercado de trabajo. Y por mencionarle un dato de un estudio que realizamos en el COEB, en conjunto con la academia, con el Instituto de Investigaciones de la universidad, encontramos que 2 de cada 10 empresas dicen no pueden encontrar trabajadores con las habilidades necesarias. Y esto es precisamente por lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad? No tener el joven, digamos, la oportunidad de poder insertarse adecuadamente o no poder capacitarse de forma correcta para poder posteriormente encontrar un empleo. Y bueno, ¿qué es lo que ha generado esto? Pues que 2 de cada 3 empresas tengan que capacitar a sus empleados, ¿verdad? Entonces, esto pues obviamente genera una desconexión del mercado laboral, genera que cada vez tengamos más desincentivo para que estos jóvenes no quieran insertarse en el mercado laboral y obviamente pues también lo que en Honduras conocemos, ¿verdad? Estos altos niveles de migración que han generado que ahora pues dependamos también de estos flujos de remesas familiares y que pues es como un círculo vicioso, ¿verdad? Entonces tenemos personas que reciben remesas y que pues obviamente ya no tienen mayor interés en seguir trabajando. Bien, vamos ahora hasta El Salvador con el licenciado Francisco Zelada y además de lo que ya nos ha comentado sobre el tema de lo que sigue limitando las posibilidades de desarrollo profesional y que esto obviamente está ocasionando una ralentización en el potencial económico y social de los jóvenes que no estudian ni trabajan. ¿Cuáles podría decirnos usted que son esas principales limitantes? Que usted me puede citar 3 que están teniendo los jóvenes salvadoreños en estos momentos para reinsertarse en una vida social que sea laboral o que sea para estudios. Bueno, en primer lugar, lo difícil que significa para los jóvenes obtener un título académico. Ese es uno de los principales problemas que tenemos, la formación profesional. Y el segundo elemento es la falta de empleo en el país. Si bien hemos resuelto el tema de la inseguridad, tenemos el problema económico que también ha sido alimentado por el desempleo. Hay una buena cantidad de jóvenes que presentan hojas de vida en una oficina, en otra, y sin embargo no logran obtener empleo. Por otra parte, tenemos el problema que nos ha generado un cuello de botella y es el tema de las bajas pensiones que están recibiendo como tasa de retorno los empleados posterior a su vida laboral, ¿verdad? Y que muchos de ellos no se jubilan, únicamente se pensionan porque no logran sobrevivir con una pensión, en este caso de $304.17. Entonces tenemos una población envejecida, jubilada, trabajando, y por otra parte un buen grupo de jóvenes luchando por accesar a empleo y sin embargo no se generan esas oportunidades debido a este fenómeno de las bajas pensiones. Entonces yo creo que estos son como elementos básicos que deben analizarse para efectos de ir resolviendo un poco este problema de los ninis.
Bien, muchas gracias. Muchas gracias por enumerarnos esas tres limitantes que están teniendo los jóvenes salvadoreños. Gracias a Francisco Celada, el secretario general del Sindicato de Maestras y Maestros de Educación Pública de El Salvador, también a Jenny Antunes, oficial de Política Económica del COEP, y al doctor Leiner Vargas, economista del Centro Internacional de Política Económica de la Universidad Nacional de Costa Rica. Estamos en Foros HRN-TSI. Nos vamos a una pausa, ya volvemos con más. Seguimos en Foros HRN-TSI. Nos ha llamado la atención porque, bueno, lo hemos estado experimentando también en Honduras. Los jóvenes representan hoy por hoy uno de los segmentos poblacionales que menos participan en el mercado laboral. La pregunta, doctor Leiner Vargas, ¿de qué va a depender? ¿Tendremos o no tiempo de recuperarnos, digo yo, como sociedades, a efecto de que los jóvenes dejen de ser, o cuando menos ya no representen uno de esos segmentos poblacionales que menos participan en el mercado laboral, independientemente de aquel pequeñísimo segmento que de todas formas no quiere hacerlo porque, bueno, dependen de lo que le mandan sus familiares o dependen todavía de sus padres, tal cual es el caso también de Costa Rica? Sí, excluidos ese porcentaje de personas, de muchachos, de muchachas que no quieren trabajar y que hay que trabajar más en su actitud y en su componente psicológico, digamos, de cómo abordar ese ingreso al mercado laboral. Me parece que el resto de la población joven tiene que tratarse esencialmente con medidas de capacitación de corto plazo. Los programas de 3, 4, 5 años ya no alcanzan para esta población. Es un programa que tiene que estar diseñado para un semestre, para que puedan iniciar su vida laboral de manera rápida y con éxito. Y en esto volvemos al tema de los oficios, de las actividades técnicas, del fomento a algún segmento de emprendedurismo. Hay cambios estructurales en una serie de industrias que favorecen, por ejemplo, la contratación de personal técnico, de personal y de servicios en distinta dimensión. Facilitarle a los jóvenes esa entrada rápida al mercado de trabajo es fundamental. Y en el caso de las mujeres, reconocer el cuidado de personas menores y de personas adultas como una actividad económica que tiene que tener una contraparte de salario, de soporte para las mujeres, es un tema primordial. Y el fomento de las actividades de cuidado para que las mujeres puedan participar de forma plena en el mercado laboral. Creo que con estas medidas podríamos resolver buena parte del problema de lo que hoy en día llamamos ninis. Bien, gracias, doctor Vargas. Vamos ahora con la licenciada Jenny Antunes. Licenciada, son 970,000 hondureños que están dentro de este grupo denominado que no estudia, que no trabaja. ¿Y cuál es el impacto que estos jóvenes generan en el tema social del país, en el tema de seguridad del país? Sí, bueno, son como propensos, digamos, a caer en estas actividades delictivas, obviamente porque son jóvenes que no tienen una actividad, no tienen una ocupación o un oficio. Entonces, pues este es el riesgo, ¿verdad? Y en Honduras, pues como bien lo sabemos, tenemos altos índices de violencia, tenemos altos niveles de migración también, que este es un tema que no podemos dejar de mencionar. Un joven, al no tener oportunidad en su país, pues también decide emigrar. Entonces,
esta es una de las, digamos, consecuencias de que estos jóvenes no estén insertos. También quisiera mencionar que otro problema que tenemos en Honduras y que también se relaciona con este alto nivel de jóvenes que están en condición de desocupación es la cantidad de personas que trabajan en Honduras en condiciones de informalidad. En Honduras aproximadamente hablamos de 1.8 millones de personas que trabajan con insuficiencia de tiempo o con insuficiencia de ingresos. Y esto pues obviamente genera precisamente este desincentivo para que un joven pueda decir, bueno, me quiero insertar en el trabajo, quiero empezar a buscar trabajo. Entonces, todos son estas señales, ¿verdad? Que vemos que realmente dan un mensaje a los jóvenes y que no tienen un interés en poder formarse, en poder capacitarse. Y bueno, el tema de la formación profesional, de la pertinencia en la formación profesional, ¿verdad? Esto es sumamente importante porque ya lo hemos mencionado, ¿verdad? Un joven puede formarse, puede estudiar, puede capacitarse, pero si cuando sale al mercado de trabajo resulta que no encuentra el trabajo acorde a lo que él se graduó o acorde a lo que él se capacitó, entonces también vemos otro desincentivo para que diga, bueno, no vale la pena seguir estudiando. Entonces, son varios factores que van relacionados para que el joven no pueda insertarse correctamente. Sí. En El Salvador, licenciado Cepeda, también hay tiempo, porque como lo decíamos, como lo hablábamos anteriormente, no solamente nos vamos a quedar revisando, analizando las causas, reparando en un fenómeno estructuralmente histórico. ¿Qué hacer hacia adelante? ¿De qué va a depender de que no sigan en El Salvador aumentando, que esa cifra de 400,000 y más de jóvenes salvadoreños no siga aumentando y que en lugar de eso más bien se ensanche? ¿De qué va a depender de que ya no tengamos a tantos jóvenes en el hermano país sin ganas, incluso desmotivados, desincentivados para volver a las aulas, para buscar un trabajo más allá de la dependencia, de la dólar dependencia, de las remesas dependencias, que se ha convertido también en un fenómeno que ojalá tengamos otra vez tiempo de analizarlo per se? Bueno, nuestro país se ha caracterizado por su población muy trabajadora. Históricamente nuestro país ha dado grandes aportes a la economía, no solo a nivel local, sino también a nivel internacional. Entonces, en realidad, en mi opinión, ya no hay tiempo, ¿verdad? Nosotros deberíamos iniciar de inmediato con programas de intervención social que sean realmente integrales, que sean holísticos y efectivos, que ataquen al problema de raíz. Por ejemplo, nosotros como país hemos creado una institución de tejido social. Sin embargo, esta área no se está atendiendo. Entonces sí creemos que debemos actuar de inmediato porque los efectos son bastante graves. En el caso del magisterio salvadoreño, son ya varios maestros que nosotros hemos asesorado para que logren salir del sistema laboral de una mejor forma. Sin embargo, yo debo plantear que hay compañeros profesores que a los 60 años de edad empiezan a cotizar para la AFP, que mujeres maestras que lograron obtener empleo a los 50 años de edad y a los 55 años de edad deberían pensionarse. Sin embargo, este grupo de profesores no se logra pensionar. Lo más que obtiene es una devolución de sus cotizaciones debido a que no lograron acumular el tiempo de servicio necesario, que son 25 años. Entonces, probablemente este grupo etario no logre ver los efectos negativos que se le van a presentar en el futuro, como estos que estoy planteando. Es lamentable que un ciudadano termine su vida laboral
a los 60 años los hombres, a 55 las mujeres, que decidan retirarse sin ninguna pensión, es decir, sin ninguna tasa de retorno. Entonces creo que tiempo ya no tenemos, debemos inmediatamente de desatar todo un debate con relación a este tema. Tenemos que fortalecer las áreas que se han debilitado en este país, por ejemplo, la formación de psicólogos. Aquí ya pocos salvadoreños quieren estudiar psicología porque no encuentran trabajo. Igualmente sociólogos ya casi no tenemos en el país. Cuando se publican plazas de profesores ya para ciencias sociales son pocas y es una enorme cantidad de profesores desempleados. Los profesores graduados en ciencias sociales, por ejemplo, deberían esperar, según el procedimiento normal, 24 años después de haberse graduado para poder ingresar al sistema educativo a ocupar una plaza pública. Entonces creo que todos estos problemas ya no dan para esperar, ¿verdad? Es necesario que entremos de inmediato a desarrollar políticas públicas que impacten positivamente en este fenómeno de los ninis. Bueno, y vamos a Costa Rica con el doctor Vargas. Doctor, ¿qué políticas públicas deberíamos nosotros los hondureños implementar? Políticas públicas que nos puedan llevar al éxito como pues lo han tenido ustedes en Costa Rica. ¿Qué recomendación usted da a las autoridades de gobierno hondureño? Bueno, es muy importante que todo joven, mujer u hombre, que está en edad de estudiar tenga el derecho a estudiar. Y para garantizar ese derecho a estudiar tiene que tener las condiciones de alimentación, tiene que tener las condiciones de hospedaje, tienes que tener las condiciones de tecnología a disposición, tanto del centro educativo como de su entorno. En esto, el esfuerzo que hace el Estado, al menos en Costa Rica, es muy fuerte, de inversión en becas y en programas de acompañamiento a los muchachos en edad escolar. El problema de los ninis es que cuando ya se sale del nivel escolar, los programas tienen que ser programas dirigidos a esa población, ¿verdad? Pero si queremos que los jóvenes de verdad puedan participar en el mundo de hoy, en el mercado de trabajo de hoy, tenemos que invertir fuertemente en el sistema educativo y en las condiciones del sistema. Un tema muy importante es que los sistemas educativos se han rezagado en términos de calidad y en términos de la oferta que brindan. Tenemos que adaptar estos sistemas educativos, los colegios sobre todo, a las condiciones de la población de hoy en día. ¿Ah? Y eso pasa por una revisión de la currícula, eso pasa por una revisión del método y de la forma en cómo hacemos la educación para estos muchachos que están muchas veces mucho más adelantados que sus maestros. Y en el mundo de los ninis, en el mundo de los ya excluidos, vuelvo a insistir, hay que hacer una oferta especial a las mujeres porque son las que están quedando rezagadas en ese esquema. Y en eso Costa Rica y creo que Honduras podría hacer un programa de atención especial para las mujeres que trabajan y acompañar en esa inserción en el mercado laboral con redes de cuidado y con subsidios, eso sí, con compromisos de permanecer dentro del mercado laboral. Sí. En el caso de Honduras, licenciada Antúnez, ¿qué ha visualizado el Consejo Hondureño de la Empresa Privada para convertir estos ambientes, tanto pedagógicos como laborales, en ambientes con calidez, que fomenten los espacios, digo yo, amigables? Porque hay muchos jóvenes, y esto hay que decirlo, que se resisten o que desertan porque las condiciones en los ambientes en los que desarrollan no son los mejores, no son los más amigables.
Hay jóvenes que también trabajando en la informalidad, pues no tienen los mismos derechos que tiene el sector formal, y esto de alguna u otra forma, hay que decirlo, también impacta en el hecho de que los jóvenes no quieran trabajar. ¿Qué hacer en este sentido? Bueno, el empleo pues debe ser una prioridad nacional y es precisamente eso es lo que deberíamos hacer, actuar juntos, empresa privada, el sector gobierno y el sector trabajador. Todos estos problemas, los cuales usted acaba de mencionar muy bien y que generan este desincentivo, deben ser abordados, deben ser tratados con prioridad, ¿verdad? Entonces, claro, hay un alto nivel de informalidad en Honduras, entonces ese es el tema también que debemos atacar. Y para esto, yo daría el mensaje de que no existe una receta única, ¿verdad? No existe una receta única para poder salir de este problema. Hay que trabajar de forma integral, hay que trabajar juntos, como le decía, empresa privada, trabajadores y gobierno, y trabajar diferentes políticas, temas con formación profesional. Obviamente el tema del clima de negocios es muy importante. Necesitamos generar más empleos y de mejor calidad en Honduras, sobre todo en este año que ya tenemos nuevos cambios tecnológicos. Los jóvenes ya vienen con otro tipo de mentalidad y otro tipo de habilidades. Entonces necesitamos atraer inversionistas para que puedan venir a emplear a todos estos jóvenes en el área tecnológica, por ejemplo, que es uno de los grandes boom que tenemos actualmente. También el tema relacionado con la formación profesional es el tema de la currícula, ¿verdad? Que los jóvenes puedan estar actualizados en base a todas estas nuevas tecnologías. Un tema importante también son los servicios de empleo. Como yo les mencionaba, el COEP tiene su portal de empleo, Empleo Conecta HN. También las cámaras de comercio están haciendo sus trabajos con los portales de empleo para poder mejorar la vinculación entre el trabajador y la empresa, ¿verdad? Y que sean empleos formales, que es lo que necesitamos en Honduras. Y el tema de seguir haciendo estudios de prospección, porque no es lo mismo una persona que se necesita para el sector construcción, por ejemplo, para que maneje maquinaria pesada, a una persona que necesita formación en el área de turismo. Entonces, necesitamos seguir haciendo estos estudios por sectores económicos que nos permitan identificar cuáles son esas necesidades y qué se requiere para mejorar y para que el sector privado pueda crecer en condiciones y pueda generar empleos de calidad y poder atraer mano de obra calificada. Bien, son un conjunto de acciones, ¿no?, que sería interesante que se tomaran y, como dice usted, de trabajar de forma integral. En El Salvador, ¿cuáles son esas experiencias que han tenido los salvadoreños que creen que se puedan replicar en países como Honduras? Licenciado Francisco Zelada. Yo creo que nosotros hemos hecho algunas experiencias a nivel teórico. Por ejemplo, fuimos capaces de construir empresa privada, gobierno y organizaciones de trabajadores, lo que se llamó el Plan El Salvador Educado. En ese plan nosotros planteamos la necesidad de que a estas alturas el país contara con salvadoreños que al menos hubiesen obtenido ya los 12 años de escolaridad. Pero ese documento no se aplicó, ¿verdad? Esa es una experiencia que nosotros planteamos porque participamos incluso con organizaciones, asociaciones de empleadores, trabajadores, organizaciones de la sociedad civil, representantes del Estado. Entonces fue digamos, una oportunidad para que nos pusiéramos de acuerdo en atacar estos fenómenos que realmente producen graves afectaciones a la sociedad. Y esto, vean, nosotros en 17 años apenas logramos superar los 8 años de escolaridad. En el 2007, El Salvador contaba con salvadoreños que tenían 6 años de escolaridad. En 17 años, 2024, según el último censo, nosotros subimos a 8 años de escolaridad, ¿verdad? Pero
estamos muy atrasados. Entonces, con una desatención al tema educativo, en la reducción del presupuesto para educación, del año 2004 al año 2025 tuvimos una reducción que supera los 30 millones de dólares en el presupuesto para educación. Tenemos una deuda con la Universidad de El Salvador que supera también los 30 millones de dólares. Entonces, mientras no resolvamos el problema educativo, también va a ser muy difícil que logremos resolver este problema de nación, y debe ser prioridad pues el ponernos de acuerdo, por lo menos los representantes del Estado, los representantes de la empresa privada, de la parte empleadora, y también la parte de los trabajadores, los representantes de la fuerza laboral. Yo creo que eso es importante, y tal como lo decía Jenny, no existe una receta, ¿verdad?, para resolver ese problema, pero sí podemos encontrar los caminos idóneos si lo discutimos entre todos. Y si hay una receta, sería voluntad política y acción, decisión. Una última pausa y seguimos ya para las conclusiones y las palabras finales de nuestros panelistas. La población de jóvenes que no estudian ni trabajan es creciente. Ellos representan un fenómeno que los países de América Latina, más aún las naciones de la región central, deben atender con prontitud. Sin embargo, es un asunto que no ha sido objeto de la intervención de las autoridades, como lo han dejado de relieve los panelistas de foros HRN-TSI. Leiner Vargas, economista costarricense, ha dicho que la tasa de desempleo abierta ha regresado a los niveles anteriores a la pandemia en ese país. Sin embargo, el fenómeno de los ninis es serio en Costa Rica. Se calcula que son 100,000 a 150,000 personas las que se encuentran en esta condición y sobreviven en la economía. Los muchachos de clase media que quieren trabajar en el área de servicios en Costa Rica, en el país centroamericano, están en desarrollo programas para capacitar a los jóvenes en diversas ramas, pero no son suficientes para hacerle frente a las demandas de toda la masa de ninis. No hay que olvidar la población de jóvenes que por cultura no quieren trabajar porque se acostumbraron a vivir a costa de sus padres y familiares. En otro momento de su participación, Vargas ha reflexionado que no se trata solamente de ofrecerles un trabajo. Hay que darles un tratamiento especial. Es necesario que sean flexibles los horarios de trabajo, en el entendido de que los jóvenes no deben tomar el trabajo como un suplicio. En Honduras, 3 de cada 10 jóvenes en nuestro país no estudian ni trabajan, de acuerdo con las cifras expuestas este día por Jenny Antunes, representante del COEP. En 2024 habían 900,000 jóvenes ninis y este año llegan a 937,000 de esa población. Más de 700,000 son mujeres. La ley de empleo por hora permitía ofrecer puestos de trabajo para los jóvenes, cuestionó Antunes al agregar: hemos planteado un pacto por el empleo para reducir la informalidad y ofrecer opciones a los jóvenes. Tenemos un portal llamado Empleo Conecta que ha puesto a disposición 800,000 plazas disponibles en más de 300 empresas inscritas. Más adelante, Antunes destacó que el 57% de los 937,000 ninis que viven en Honduras están en zonas rurales. De nada sirve que tengamos plazas vacantes si los jóvenes no tienen la capacidad para estos puestos, analizó la especialista. Vamos ahora a conclusiones en 30 segundos. Vamos a comenzar con el doctor Vargas. Bueno, primero agradecerles la invitación, de verdad es un honor poder participar. El segundo, agradecerles el poner en agenda pública un tema tan importante para la sociedad centroamericana. Este es un flagelo de la población joven y adolescentes en general, que creo que tiene que abordarse definitivamente de forma integral y hacer énfasis en que debemos hacer valer el derecho a la educación
como un principio fundamental para todos y todas las personas centroamericanas jóvenes. Insisto en que se debe abordar por partes y particularmente debemos hacer un énfasis en el tema de la empleabilidad de las mujeres. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar con ustedes y un saludo a mis dos compañeros, compañera panelista. Gracias, doctor Vargas. Vamos ahora con su conclusión en 30 segundos, licenciada Jenny Antúnez. Sí, bueno, como les decía, el empleo para el COEP es una prioridad y desde el COEP hacemos un llamado para que se reactiven instancias de diálogo social como es el Consejo Económico y Social, donde convergen empresa privada, sector trabajador y gobierno para poder tratar esta problemática no solo del desempleo, no solamente de los ninis, sino de la problemática que afecta al mercado laboral en Honduras. Así que este es nuestro llamado para que podamos reactivar estas instancias y pongámonos a trabajar en estos temas. Hasta El Salvador, su conclusión, licenciado Francisco Zelada. Muchas gracias. Ha sido un placer compartir en este foro con Jenny, con el doctor Vargas, y gracias a ustedes por poner este tema en la palestra pública. Este es un tema que no debemos descuidarlo, requiere del esfuerzo de todas las organizaciones legalmente constituidas y movimientos sociales para que podamos sacar adelante a nuestros países, ya que es un problema no solo de El Salvador, sino del mundo y particularmente de nuestros países de la región. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias y gracias. Gracias, Jackie. Gracias, Hasta el próximo programa. Gracias también a nuestros oyentes a través de HRN, televidentes a través de TSI y a todo este equipo de producción liderado hoy por Yaeli Chinchilla. Gracias por acompañarnos en foros HRN TSI. Hasta la próxima.